balances a marzo, vos sabés bien que tenían un resultado que en su tendencia técnica era mejor que el de marzo del 2016. Había un amesetamiento de las pérdidas. Más allá de la última versión de la 40512 que establece un cambio de metodología que después podremos comentar, eso va a impactar en los balances de junio. Yo creo que los balances a junio van a ser balances más complejos y se supone que la clara reformulación que plantea el IBNR van a ayudar, los pasivos van a ser mayores. En el stock de mercado eso va a impactar. Con esta reformulación va a ser un impacto muy fuerte, pero más atenuado que el que se pretendía. Y le va a permitir a las compañías sincerar pasivos, o sea, que estaban valuados por una determinada norma. Si bien era esperable, porque la historia nos decía eso, del 2014 en el fallo Buffoni a hoy pasó mucha agua bajo el río. Sostiene que no son los jueces quienes tienen que fijar cuál es el monto por el cual uno se debe asegurar por responsabilidad civil. Entonces dice que esa es una función que está en manos del Poder Ejecutivo y en este caso de la Superintendencia. Y la revaloriza y la pone de nuevo en un papel preponderante como debe tener. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y los espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Como siempre, con toda la actualidad, con temas de impacto directo en el mercado asegurador. Toda la información, todas las noticias, como siempre, analizadas aquí en 100% Seguro. Por ejemplo, vamos a estar hablando en el segundo bloque acerca del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre los límites al seguro de responsabilidad civil obligatorio en el seguro automotor. De eso vamos a estar hablando en el segundo bloque. En el primer bloque, toda la actualidad y todo lo que esperamos acerca de los balances al cierre de ejercicio 30 de junio. Faltan pocos días para que cierre el balance anual 2016-2017. Estuvimos justamente con Antonio García Villarino hablando de cómo están cerrando, de cómo vienen los números del mercado, también cómo son los resultados financieros y técnicos, temas muy delicados para el mercado y también en particular el segmento de riesgo del trabajo, que esta semana volvió a primer plano a partir de declaraciones del propio presidente de la Nación, hablando obviamente de lo que es la mafia y la industria del juicio en ART. Y también que esperar acerca de las últimas novedades normativas que tiene nuestro sector. Estamos hablando de capitales mínimos, estamos hablando de la apertura gradual de reaseguros y estamos hablando de la última modificación que realizó la Superintendencia de Seguros respecto de lo que es el cálculo de reservas e IBNR. Mucha información, un programa más que atractivo. Arrancamos con García Villarino. Lo compartimos juntos. Los balances a marzo, vos sabés bien que tenían un resultado que en su tendencia técnica era mejor que el de marzo del 2016. Había un amesetamiento de las pérdidas. En tanto, el resultado financiero no era tan bueno como el de 2016. Si bien en su conjunto los balances eran mejores, no revertían las tendencias del resultado técnico, que era menos perdidoso, pero no tan menos perdidoso como haría falta, y no era tan ganancioso en utilidades financieras como debía haber sido. A junio tenemos una tendencia similar, pero con un condimento, la nueva resolución de siniestros pendientes. Vos sabés que al 30 de junio, más allá de la última versión de la 40512 que establece un cambio de metodología que después podremos comentar, eso va a impactar en los balances de junio. Optes por el diferimiento o no optes por el diferimiento, la pérdida va a estar y quien no lo presente, quien vea el balance va a darse cuenta del resultado porque va a estar la cuenta de diferimiento. Con lo cual, yo creo que los balances a junio van a ser balances más complejos, con menos renta financiera y un resultado técnico mucho más perdidoso. Creo que son balances muy claros, que hay mucha información y bueno, y también hay que ver todo esto en un esquema que ya conversaremos, aumento de capitales, nuevo marco de reaseguros y otros condimentos que tenemos, ¿no?
resultados financieros que no van a ser quizás tan positivos como venían siendo y los técnicos que pueden ser un poquito peores de lo que venían también siendo en el último trimestre. O sea, un mix en el cual el resultado final puede llegar a ser peor y en un camino descendente. Lo que sucede es que al 30 de junio, si vos contabilizás los siguientes pendientes por el nuevo método, vas a tener un resultado de pérdida inevitable. Si bien la norma, la última resolución que mencionaban, la 40512, atenuó el impacto en la evaluación de responsabilidad civil y se supone que la clara reformulación que plantea el IBNR van a ayudar, los pasivos van a ser mayores. Es evidente que los pasivos por siniestros pendientes van a ser mayores. En el stock de mercado eso va a impactar, con lo cual muchas compañías que contabilicen van a evidenciar la pérdida. Las que contabilicen y difieran no van a mostrar la pérdida porque tiene una cuenta de diferimiento, pero para el lector calificado va a surgir que realmente el resultado es negativo. Bien. O sea, no creo que puedan con este nuevo cálculo preservar las tendencias que había de recuperación del resultado técnico que venía mostrando los trimestres posteriores, ¿no? Anteriores. Yo con riesgo de trabajo soy optimista porque es un sistema que yo tiempo atrás lo consideraba casi caducado, consideraba que el sistema no soportaba más de 2 años de vigencia. Yo creo que hoy la superintendencia, con una expertise, con el acompañamiento de la ley, con una visión clara de los funcionarios, le está dando viabilidad. En alguna medida, fíjate que ha surgido la ley, si viene una contención, o sea, si viene una catarata de demandas al momento de salir la ley para incorporar los reclamos por la norma vieja, hay una contención por la norma nueva, evidentemente jugando con la prescripción, pero creo que acá en este caso la Corte va a acompañar con criterio al fundamento de la ley, ¿no? Además, la elección de las provincias importantes, hay casos importantes como en Santa Fe, con una metodología para comisiones médicas del SRT, hay pasos que están dando señales y además creo que el punto clave va a ser, una vez nivelado esto, que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que creo que lo tiene claro, se ponga a trabajar en el tema fraude, ¿no? Que esto es fundamental. ¿Crees que esta ley, digamos, va a ser un cerrojo respecto a esta industria del juicio? ¿Y cómo ves también el tema de la adhesión de las provincias, que es un tema clave para que la reforma y lo que pretende la reforma con las comisiones médicas se allane en el futuro y sea efectiva? Yo creo que los tiempos, en alguna medida, han evidenciado que esa judicialidad es muy artificiosa. Lo vemos en muchos casos. Realmente que un sistema donde hay satisfacción en la rehabilitación o satisfacción en la recuperación o indemnizaciones generantes en una masa judicial que puede llegar a los 400.000 casos, realmente es inédito, realmente demuestra que algo no está funcionando. Creo que esa judicialidad es excesiva, que es una judicialidad buscada, que no es la propia de la actividad, que hay mucha confusión en lo que es la reclamación, o sea, esto no es seguridad social, esto es una rehabilitación a través del seguro con un compromiso de rehabilitación, inserción, indemnización, pero fijando límites, fijando coberturas. Yo creo que Superintendencia de Trabajo y el Gobierno van por buen camino y creo que esta Corte que está mostrando mucha sensatez, como el último fallo que vemos para temas seguros, reconociendo el límite de las coberturas, la vigencia del límite de coberturas, la vigencia de las leyes del sector sobre la ley del consumidor, van a acompañar en esto. Yo creo que, seguramente, fíjate que ha pasado mucho tiempo desde la vigencia de la ley, ha pasado tiempo desde la vigencia de la ley y se ha ido sobrellevando bastante bien y todavía no tenemos casos donde se la haya cuestionado tan abiertamente que llevar a la Corte. Cuando llegue a la Corte, yo creo que la Corte va a fallar a favor de esta ley porque realmente es inevitable para la vigencia del sistema. El aumento de capitales mínimos, que básicamente es un aumento por ramas, no tiene tanto impacto como parecería de la lectura de la norma. Realmente, si los capitales en realidad se triplicaron, gran parte de las compañías de mercado ya acreditan capitales por primas. Y muchas compañías de mercado ya tenían cierto superávit sobre ese capital por primas. Además, acá es importante señalar que gran parte de las compañías justamente que podían tener mayores problemas, que son 38 o 40 compañías de mercado, en acreditar nuevos capitales, solamente con tasación de sus inmuebles, que estaba demorada pero que se ha agilizado con el Tribunal de Tasaciones de la Nación, ya están logrando acreditar más de un 60% de esa exigencia. Con lo cual, yo no creo que el tema de capitales mínimos sea lo más traumático para el sector de seguros, porque bueno, o sea, ha habido plazos, tal vez exiguos, pero plazos al fin. Habrá planes que Superintendencia en la razonabilidad tendrá que aceptar. Hay muchas compañías que no pueden llegar a los límites de capital mínimo tan fácilmente, pero que tienen muchos activos no computables, tienen acciones en ART, tienen acciones en compañías de vida, tienen acciones en reaseguradoras, con lo cual saben que realmente es un tema de especie, pero no de solvencia. Con lo cual ese tema yo lo veo controlado. En el tema reaseguro, el salto de los 30 millones a los 300 y hoy a 350, pero con mayor laxación, yo creo que no. Primero se suponía que iba a desaparecer el mercado de reaseguros. Hoy vemos que de las 20 y tantas compañías hay 16, 17 que continúan y 6 o 7 que realmente o se reconvierten o se fusionan y demás, con lo cual no creo que el tema sea tan traumático. Creo que hubo una visión clara de Superintendencia que se ha generado un sistema,
que se habían buscado operadores, que se hizo un gran esfuerzo en armarlos, en generar un mercado local. Además, hay satisfacción con el cumplimiento. Vos hablás con resolvedores internacionales y realmente el sistema no está siendo cuestionado, porque realmente hubo buena retrocesión, hubo cumplimiento, con lo cual yo creo que el tema está bastante encaminado. Con una apertura gradual del mercado de cara al 2019, que fue, creo, una norma publicada en Boletín Oficial el 4 de mayo, Sí. iba en línea con lo que decís, iba en línea un poco con lo que por lo menos el superintendente hablaba de cuando lo analizó, habló con sus pares de la región, tratando de llevar una normativa que sea lógica desde el punto de vista regional y también global. Es que en realidad vos tenés este sistema localizado básicamente en Brasil y Argentina con el Mercosur, y creo que le ha dado una razonabilidad a la resolución del problema frente a un tema que existía. Los reaseguradores surgieron como una necesidad que planteó el mismo gobierno, con lo cual ya estando operativos, tenés que darle herramientas para que tuvieran recomponerse y actuar en un mercado. Creo que inclusive el paso pendiente que está es que todos estos reaseguradores pueden actuar en otro contexto, que puedan actuar en el Mercosur, ya con estos capitales que tienen otras posibilidades, ¿no? Las compañías de seguros para su marco judicial, y si bien nuestro intercambio es básicamente con oyentes calificados, es que en realidad las compañías de seguros, cuando tenemos demandas o actuaciones judiciales, se evalúan por tramos, básicamente en lo que es automotores y en lo que es responsabilidad civil. Superintendencia actualizó tramos que venían del 2006 o del 2008, con lo cual el impacto era muy fuerte. Ese impacto realmente era muy fuerte, apostaba a la solvencia, pero no es tan fácil recomponer solvencia después de tanto tiempo sin tocar las reservas. O sea, esto es una realidad. Esta superintendencia, que creo que tiene en ese aspecto la gran virtud de, más allá del apasionamiento del superintendente, que es un fanático de su trabajo y con una visión muy, muy proactiva, entendió la problemática, reformuló en alguna medida los tramos de RC, suprimiendo un tramo que se habría incorporado y adecuándolo, otorgó 4 trimestres más en lugar de 4 8, otorgando una tasa activa para el que opte por los 8 trimestres, del 18%, y además reformuló claramente cómo se debe calcular el IBNR. Yo creo que con esta reformulación va a ser un impacto muy fuerte, pero más atenuado que el que se pretendía. Y le va a permitir a las compañías en un solo paso, en 4 pasos o en 8 pasos, sin ser pasivos, o sea, que estaban valuados por una determinada norma. No olvidemos que además las compañías han estado pagando impuestos sobre ganancias que no tienen ajuste por inflación, con lo cual también era muy difícil para las compañías generar pasivos que no surgían de la norma y los obligaba a pagar impuestos. Creo que esto, contabilizado al 30 de junio, con diferimiento o sin diferimiento, va a ser una herramienta de sinceramiento y de solvencia. Yo creo que nadie en este mercado apuesta a la no solvencia. La no solvencia es de pata corta, ¿no? Con lo cual creo que acá la norma tenía razonabilidad, tal vez había tenido un contexto demasiado apresurado en las definiciones, pero creo que con esta resolución 40512 quedó razonablemente incorporada y aceptada por el mercado. Yo creo que ese proyecto desde el punto de vista funcional es inaplicable. Yo creo que es una expresión de deseos muy, muy marginal. Yo creo que todo aquello que precariza, y un seguro obligatorio de esas características precariza la calidad del producto. Yo creo que la superintendencia de hoy está tratando de tener operadores serios, solventes, responsables. Por eso el superintendente no quiere shares company, quiere compañías activas, con solvencia y demás. Y creo que inclusive superintendencia es una opinión personal, no es muy proclive a los productos obligatorios o a los productos uniformes. Creo que superintendencia quiere calidad mínima de acuerdo con la ley, que lo establece claramente la ley, en cuanto a la opinión de actuarios, sus directores, sus letrados, y dar un servicio. Fíjate que el seguro obligatorio de autos vigente tiene ciertas limitaciones, pero que hay que adaptarlo en cuanto a capitales. Pero no hay que precarizarlo. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es La Nueva Seguros. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito.
Segundo bloque de 100% seguro, y lo dijimos, un programa con mucha actualidad. Vamos a estar hablando ahora acerca del reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia con relación a los límites del seguro obligatorio de responsabilidad civil automotor. Para eso fuimos a visitar a un amigo de esta casa, el doctor Daniel Salazar, abogado especializado en seguros, porque es una muy buena noticia para el mercado asegurador. Quisimos conocer todos los detalles. Así, estoy hablando con Salazar respecto justamente a los antecedentes y cuál es la expectativa del mercado, porque hubo un cambio en la configuración y una renovación parcial de la Corte. Se esperaba ver qué pasaba con la doctrina de la actual Corte y realmente es una noticia positiva. Ratifica lo que es la ley de seguro por encima de la ley de defensa del consumidor y también, muy importante, lo explica bien Salazar, destaca la función de la superintendencia a la hora de fijar límites de cobertura. Y también, aunque parezca mentira, seguimos hablando de este famoso proyecto de ley que quiere implementar un nuevo seguro de responsabilidad civil obligatoria para el seguro automotor. También le consultamos al respecto a Daniel Salazar. Así que si te parece, compartimos entonces la entrevista. El tema a resolver específico era sobre la oponibilidad o no de las condiciones del contrato de seguro a los terceros víctimas de un accidente de tránsito. Entonces, si bien la Corte desde hace muchos años viene siendo conteste en que las condiciones de las pólizas son oponibles a los terceros víctimas, y así lo hizo en el año 2008 con el fallo Obarrio, cuando estableció que la franquicia del seguro de transporte automotor era oponible, y así lo hizo también en el año 2014 con un fallo que se llama Buffoni, también muy conocido, que establecía que las condiciones de póliza, en ese caso era la cantidad de pasajeros transportados que podía tener un auto, eran oponibles a la víctima. Hoy se llega a este tercer fallo que establece que es oponible el límite de cobertura, en este caso del seguro obligatorio por una cuestión de monto, a la víctima. Entonces, como te decía, si bien era esperable porque la historia nos decía eso, del 2014 en el fallo Buffoni a hoy pasó mucha agua abajo del río. Entre ellos existió un fallo muy conocido y muy debatido en el mercado asegurador que se llama Aymar, que establecía que el monto de cobertura del seguro de responsabilidad civil no era oponible a la víctima. Si bien este era un fallo de Cámara, de la Cámara Nacional Civil Nacional, era un fallo que se podía prever que iba a tener réplicas en otras salas y se estaba esperando saber cuál iba a ser la respuesta de la Corte frente a esta posición. Bien, y este fallo nuevo que es de la Corte Suprema de Justicia puede ser un poco lo que permita que el caso Aymar lleve en esta dirección. Sin duda, porque una de las dudas que se había generado en el mercado era que en el año 2014 quienes votaron Buffoni y establecieron la oponibilidad de las condiciones de póliza eran jueces diferentes. En el interín murió Argibay, se fue Fait, se fue Zaffaroni e ingresaron Rosati y Rosenkrantz. Entonces no se podía saber a ciencia cierta cuál iba a ser la posición de estos, por lo menos de estos dos nuevos jueces. Sin ninguna duda, con este fallo se va a modificar el fallo Aymar y muchos otros que la Cámara dictó en este mismo sentido. Bien, perdón. Un fallo ahora de la Corte Suprema muy importante se dio el 6 de junio, que fue dividido, 3 votos a favor, 2 en contra, y lo curioso, si se puede decir, es que de los dos nuevos jueces, uno votó a favor y uno en contra. Sí, así es. Lo que pasa es que los dos que votaron en contra establecieron que era inadmisible el recurso, lo que no significa que sostuvieran que las condiciones de póliza no son oponibles. Y como bien decís, es un dato interesante a tener en cuenta que los dos nuevos jueces de la Corte votaron, uno con la mayoría y otro con la minoría. Esto nos hace pensar que se acabó el periodo de las mayorías automáticas o de los jueces que por ser designados en un periodo de gobierno determinado van a votar de una u otra forma. El fallo es muy interesante porque vuelve a repetir algunos de los conceptos que ya estaban explicados bien en Buffoni en el año 2014. Allí la Corte dijo con toda claridad que
las condiciones de póliza son oponibles a las víctimas. Que las víctimas, al no formar parte del contrato de seguro, cuando alegan y piden la aplicación del contrato, se tienen que atener a sus condiciones. Y que lo que se llama la ley posterior general no modifica ley anterior especial. O sea, que la ley de defensa del consumidor, que es una ley general, no modifica ni altera de ninguna manera lo que es la ley especial de seguros. Entonces, en todo aquello que esté previsto en la ley de seguros, sigue vigente y se sigue aplicando. Entonces, además de los argumentos que te acabo de contar, agrega 2 o 3 que son muy importantes. Uno, hace mucho hincapié en su voto en la división de poderes y sostiene que no son los jueces quienes tienen que fijar cuál es el monto por el cual uno se debe asegurar por responsabilidad civil. Entonces dice que esa es una función que está delegada a la superintendencia y que por el principio de defensa y de protección de la división de poderes debe quedar en manos del Poder Ejecutivo y en este caso de la superintendencia. Un punto central, ¿no? Porque también le quita discrecionalidad a la parte judicial, como pasa y ha generado una industria del juicio en el caso de riesgo del trabajo. En este caso le da la responsabilidad de autarquía a la Superintendencia de Seguridad de la Nación. Sí, y la revaloriza y la pone de nuevo en un papel preponderante como debe tener. Y otro elemento más a tener en cuenta en el voto de Rosenkrantz es que él hace un análisis bastante técnico de cómo se debe establecer el seguro de responsabilidad civil obligatorio. Él sostiene que la función social del seguro no es solo indemnizar a las víctimas, a todas las víctimas, sino que también el organismo de administración debe lograr que la mayor cantidad de personas puedan acceder a tener un seguro obligatorio. Entonces, que para eso se tiene que llegar a un precio adecuado, justo, proporcional a la prestación que se da. Lo importante es el instrumento, para qué se usa y cuál es la finalidad, porque muchas veces estamos todos de acuerdo con la finalidad de que hay que lograr que la mayor cantidad de gente logre mejores indemnizaciones. ¿Quién puede estar en contra de eso? Ahora, lo que no podemos hacer es elevar muchísimo las sumas aseguradas, porque eso va a elevar los costos del seguro y al elevarse los costos del seguro va a haber más gente que va a quedar marginada, que no va a acceder al seguro obligatorio, va a quedar marginada, no va a tener cobertura y entonces, en definitiva, lo que se buscaba es que más cantidad de víctimas tengan mejores indemnizaciones, no se va a lograr porque va a haber un montón de autos sin seguro y esas víctimas no van a tener ningún tipo de cobertura. Y eso tiene que ver un poco con lo que se viene debatiendo en torno a un proyecto de ley que entró en el Congreso, tiene la firma del diputado Tonelli, y ha tenido muchos idas y vueltas en el mercado, en general, digamos, voces contrarias. Quería saber también un poco tu opinión por arriba de lo que es este proyecto de ley que tanto debate ha generado en el mercado. Sí, bueno, el proyecto de ley lo presentó, como bien decís, el diputado Tonelli, un diputado oficialista, hace unos pocos meses, y trata sobre el seguro obligatorio, seguro de responsabilidad civil automotor obligatorio. Es verdad lo que decís de que ha generado una especie de reacción casi histérica en el mercado, entre los que me incluyo. En cuanto lo leí, la primera reacción mía fue de un ataque. Pero después me di cuenta cuál es el procedimiento de aprobación de una ley, que es lo que nosotros muchas veces no estamos acostumbrados. Hoy por hoy todas las cámaras aseguradoras están trabajando en proyectos superadores. La misma superintendencia ha designado un grupo de abogados expertos en la materia que también está trabajando en esta materia, y entonces el proyecto de ley todavía hoy es eso, es simplemente un proyecto. Hay mucho para mejorar, hay mucho para trabajar, y entonces sí te puedo, por supuesto, contar un poco de qué trata el proyecto, pero de ninguna manera este va a ser el proyecto definitivo y mucho menos el que se vaya a aprobar, ¿no? Falta mucho camino para que eso ocurra. Todos tenemos claro que acá el centro de atención es el asegurado. Entonces nosotros tenemos que lograr que las compañías de seguro le puedan brindar un instrumento adecuado al asegurado para tener una cobertura suficiente a un precio adecuado.
Bueno, estamos llegando al cierre de este programa de 100% Seguro, un programa con mucha actualidad y sobre todo con las voces de las últimas noticias que ha tenido el mercado asegurador. Como vimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia y también como hemos visto todo lo que hace a los balances que están cerrando a fin de mes. Y ambos entrevistados con una visión en común, visión generalizada del mercado acerca de lo que es este proyecto de ley que se ha presentado en la Cámara de Diputados y que realmente, bueno, hasta ahora no ha tenido ningún movimiento, sí ha tenido repercusiones en el mercado asegurador y entendemos que probablemente alguna iniciativa que busque actualizar lo que es el seguro de responsabilidad civil obligatoria automotor por parte del mercado asegurador se estaría trabajando y estaría viendo si se llega a algún nivel de presentación. Exactamente. Voces todas críticas hacia este proyecto, tal cual lo mencionábamos. Y antes de despedirnos vamos a hablar de prevención, porque estamos transitando el mes de la seguridad vial. Justamente el pasado sábado 10 de junio fue el Día Mundial de la Seguridad Vial y hay datos oficiales que hace mucho no había de la Agencia Nacional con datos que siguen alarmando. Por ejemplo, que en Argentina mueren, datos oficiales, 15 personas por día en la República Argentina por accidente de tránsito. Realmente sigue siendo preocupante los números que arrojan. Hablábamos en algún momento de 21 muertos diarios, sí, son 15, estos números son oficiales, pero realmente siguen alarmando los números y siguen alarmando algunos datos, como por ejemplo que el 56% de los conductores no utiliza el cinturón de seguridad. Realmente parece absurdo que a esta altura de la vida la gente no utilice el cinturón de seguridad. A veces uno se toma incluso un taxi y lo ves el cinturón de seguridad con un ganchito para que no le arrugue la ropa. Hay que tomar conciencia porque se trata de la vida de cada uno de nosotros y sobre todo de proteger a nuestras familias porque los vamos a estar dejando sin algún integrante importante. Así es. Y naturalmente nuestro portal da toda la información, otros datos, pues son realmente todos muy importantes y que reflejan la importancia de generar conciencia en materia de prevención, en particular en la vía pública, donde el 80% de los que manejan son hombres. Así es. Y también en nuestro portal ya te estamos anticipando que del 15 al 21 de octubre se va a realizar la tercera edición de la Semana del Seguro y la Prevención, con el eje en la seguridad vial como de costumbre y obviamente en la conciencia aseguradora. Así es. Por lo pronto nos despedimos hasta el viernes que viene. Buen fin de para todos. Chau, chau. Votre